un gasto de 21.3 billones de dólares y se espera que sean 55.7 billones en 2013. Lo más interesante es que Asia, los países de Asia y Pacífico cada vez participarán más en este gasto de la clase media mundial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos ya otra tendencia. No solo hay cada vez una clase media mayor, sino que cada vez somos más viejos y además vemos que los ejes económicos se están trasladando. Desde un punto de vista de historia humana, veríamos los que han sido los ejes más importantes en la historia de la humanidad. Tenemos por Mesopotamia en 6000 a.C., después iríamos para Grecia, Egipto, China, y desde 1600 ese centro, vamos a hablar de ese centro de gravedad económico de la humanidad, estaría entre Europa Occidental y América. Lo que pasa es que, según estudios, ese centro de gravedad económico de la humanidad, del mundo, del mercado global, está cada vez trasladándose más. El G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, en el 2009 tenían un PIB de 29 billones de dólares. En el 2050 se proyecta que estos mismos tengan 69, pero los 7 mayores mercados emergentes pasarán de 20.9 billones a 138 billones de dólares. Con lo que en realidad aquí ya nos da un poco una idea de cómo debemos o hacia dónde debemos internacionalizar nuestra compañía. Antes vimos el eje económico que se encontraba más bien aquí y vemos que cada vez está desplazándose más y en el 2050 se espera que realmente ya esté muy cercano a estas 7 grandes potencias económicas mundiales, o los E7 que se llaman, ¿no? Los 7 mayores mercados emergentes del mundo. Otra variable muy importante es el tema de la escasez de recursos. Aquí en este mapa se ve lo que sería la escasez de agua en el mundo, pero proyectando estas necesidades junto con el crecimiento y el envejecimiento de la población que hemos visto antes, para 2030 necesitaremos el 50% más de energía, el 40% más de agua y el 35% más de alimentos. Como decimos en Brasil, aquí la cuenta no bate, ¿no? Porque realmente tenemos que crecer muchísimo los recursos y estamos creciendo de una manera alarmante. Desde un punto de vista de atractivo de inversión, estos serían los países más atractivos en los próximos años, gracias a que son países cada vez más avanzados tecnológicamente. Estos sistemas de información, o esta tecnología de información, hace que la globalización sea cada vez más acelerada. La globalización es el proceso por el cual tanto países como instituciones como personas estamos cada vez más unidos globalmente. La internacionalización es el proceso por el cual una empresa se lanza a conquistar mercados internacionales y esta globalización en muchísimos casos nos ayuda. Entonces tenemos que tener muy claro que estas tecnologías de la información, Internet, redes sociales y demás, hoy en día ha cortado mucho, ha hecho mucho más corto todo lo que serían los ciclos de venta de productos y hace que esa globalización sea una globalización acelerada que aún genera, vamos a decir, un impacto mayor en esa turbulencia de mercado. En cuanto a avances tecnológicos, una de las cosas que estamos aún analizando, tanto académicos como consultores y ejecutivos, que no sabemos exactamente cómo va a afectar a toda esa turbulencia mundial, es el tema de avances tecnológicos como la Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things. En 2003 había 0,08 vamos a decir, equipamientos tecnológicos o tecnología, unidades de tecnología conectadas a personas. Entre 2003 y 2010 ya había más dispositivos conectados que personas y para el 2020 se estima que haya 6.58 dispositivos conectados por cada persona. Y solo ahora estamos empezando realmente a entender a través de investigación y a través de proyectos cómo esto puede afectar
al mercado como un todo en esa turbulencia y cómo puede afectar a la competencia dentro de esos mercados. Viendo todo esto, cuando pensamos en internacionalizar nuestra compañía, tenemos que hacer un trabajo pormenorizado, tanto de análisis como de diseño estratégico, y construir con mucho cuidado y muchísima atención lo que llamamos nuestro modelo internacional. Este modelo internacional está formado por una serie de estrategias que ahora veremos, que unidas crean un cubo de Rubik perfectamente adaptado a nuestras necesidades, a nuestras capacidades y a nuestros objetivos internacionales. Si tomamos la internacionalización como un viaje prácticamente de turismo a una feria comercial en la que identificamos algunas oportunidades y luego pensamos en cómo las aprovechamos, estamos totalmente en un modelo de internacionalización del siglo XIX. Porque realmente hoy tenemos que hacer un trabajo estratégico tremendo antes de lanzarnos a mercados internacionales en ese diseño del modelo internacional. Tremendamente complejo y que tiene que tomarse con muchísimo cuidado. El primer paso de nuestro modelo internacional tiene que ser definir cuál es nuestra estrategia central de internacionalización. Esta estrategia central de internacionalización tiene que estar totalmente alabancado, ¿no? O apalancado en cosas diferenciales, en ventajas competitivas diferenciales que hay en nuestra compañía, y si lo hacemos realmente bien, como veremos al final de la presentación, como ya han conseguido muchas otras empresas, tendremos realmente la llave del mercado mundial en nuestra mano. Esa estrategia central de internacionalización básicamente se tiene que componer con una reflexión estratégica con dos preguntas básicas. La primera de ellas es ¿por qué la internacionalización debería ser un elemento central en la estrategia corporativa de mi compañía? Y esto solo lo podemos responder desde dentro de cada una de nuestras compañías. Esto es lo que, junto con esta segunda pregunta, que es ¿cuál es el propósito central de nuestra internacionalización?, va a ser el centro de gravedad de todas las estrategias internacionales que desarrollaremos e implementaremos en mercados internacionales. Esto será el principio de todo y aquí parte la alineación con todas las otras estrategias. Si cometemos el error de identificar un propósito central de nuestra internacionalización, pero no ser consistentes y consecuentes en las próximas estrategias que vamos a diseñar para nuestra compañía, se nos va a caer. Vamos a acabar de nuevo en el agua con los cocodrilos. Dentro de propósitos centrales de internacionalización hay varios, todos perfectamente válidos, dependiendo de lo que cada compañía quiera o sienta que puede hacer con sus ventajas competitivas. Una de ellas, por ejemplo, sería captar nuevos clientes. Hay muchísimas compañías que salen a mercados internacionales, ¿no?, para aumentar su base de clientes, para tener clientes nuevos, clientes frescos. Hay compañías que van a mercados internacionales para tener acceso a recursos humanos. Hay otras que van porque quieren tener acceso a recursos naturales que en su país no tienen y que saben que pueden aprovechar en otros mercados. Y así va hasta una lista muy grande de propósitos y cada compañía tiene que buscar el suyo. Si pensamos que el propósito central de nuestra internacionalización es sencillamente hacer lo que hacen nuestros competidores, también es válido. No hay nada mejor que ver lo que hace una compañía que está compitiendo de igual a igual con nosotros en un mercado y saber en qué mercado está esta compañía para ir después a también atacar esos mercados. Eso se llama presión competitiva. Y aquí cada uno puede decidir de la manera que quiera. Lo que es muy común es captar nuevos clientes, recursos naturales, recursos humanos, conocimiento, nuevo conocimiento que extraeremos de los mercados internacionales. Pero es importantísimo que esto sea el centro de todo, el centro de gravedad de todo lo que hagamos internacionalmente. Nuestra compañía, desde la teoría de los recursos,
sabemos que tomamos una serie de recursos que son comunes en el mercado, los combinamos con unos recursos internos que idealmente son diferenciales, lo combinamos todo esto con unas capacidades organizativas que sin duda son diferenciales y únicas de nuestra compañía, y con esto formamos unas capacidades clave que nos dan ciertas, o deberían darnos muchas, ventajas competitivas frente a otras compañías del mismo sector en el mismo mercado. Internacionalmente, teniendo claro que en primer lugar tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades clave, tenemos que saber qué ventajas competitivas traen a nuestra compañía, también tenemos que saber a través de modelos que existen, metodologías, si estas capacidades clave son trasladables a mercados internacionales. Entonces, en este punto, tendríamos que las capacidades clave son aquellas, vamos a decir, aquellas diferencias en términos operativos, en términos estratégicos, a través de las cuales mi empresa consigue posicionarse en el mercado de una manera diferencial y competir con ventaja competitiva. Muy importante saber si estas capacidades clave que nos han dado el éxito en nuestro mercado nacional o nos han dado el éxito en otro mercado son realmente trasladables a otros mercados, ¿no? Aquí hay muchísimas cosas, por ejemplo, las compañías que están vamos a decir, que están realmente muy enfocadas o que tienen su ventaja competitiva muy basadas en personas, que siguen las compañías de servicios, son las que sufren más a la hora de internacionalizarse, porque realmente una persona funciona muy bien en un país, pero un equipo puede funcionar muy bien en un país, pero no hay un equipo que funcione bien en todos los países. Eso es un ejemplo de una capacidad clave que no sería fácilmente trasladable. Y después lo veremos cuando al final pondremos un ejemplo de lo que es realmente una compañía perfectamente alineada estratégicamente en mercados internacionales. En cuanto a los mercados objetivo, aquí debemos hacer lo que se llama un portfolio, un country portfolio analyze. Podemos hacerlo en términos de grandeza del mercado, en términos de cómo están performando nuestros productos, cómo están ahí nuestros competidores, etcétera. Aquí el gran problema es que cuando nosotros analizamos el mercado internacional, analizamos ese mercado global, no podemos evitar salir de esa fotografía del mundo azul. En todos mis años de directivo internacional, de consultor estratégico internacional y académico, aún no he visto una persona que valore el potencial de un mercado por debajo de lo que realmente es. En ese sentido, cuando nos ponemos delante de una lista de países y tenemos que empezar a ver cuál es el país más interesante para nosotros, siempre, o la mayor parte de las veces, cometemos dos errores. En primer lugar, maximizamos el potencial del mercado. Somos tremendamente optimistas. Yo digo que hay que ser optimista para salir a mercados internacionales. Se está muy bien en casa, salir a pelearte fuera, realmente tienes que ser muy optimista. Y en el análisis de países es donde realmente se ve. Y el segundo error que cometemos es que minimizamos las amenazas del país. Entonces, cuando hacemos este análisis, tenemos que ser tremendamente críticos en el sentido de que es muy posible, debemos tener esto muy claro, que estemos sobrevalorando el potencial del mercado. Entonces, tenemos que ver cuáles son los mercados más interesantes para mi compañía desde un punto de vista totalmente realista y desde el punto de vista en que el centro de gravedad de nuestra internacionalización sea perfectamente consistente con las capacidades que estoy trasladando, y el mercado al que me estoy dirigiendo también esté totalmente, de una manera consistente y consecuente con las dos estrategias previas que hemos analizado. En cuanto a estrategia de entrada, este lo tiene muy fácil, este solo camina de un lado para otro y ya entró en el mercado, pero normalmente no es tan fácil así. Por eso mismo, tenemos que ver cuál es la mejor estrategia de entrada para poder realmente llegar a conquistar o llegar a, digamos, conseguir los objetivos que nos hemos marcado para el mercado que hemos decidido antes. Aquí en estrategias de entrada hay muchísimas, desde simples distribuidores,
inversión directa extranjera, creación de joint ventures, podríamos tener filiales, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que ver cuál de estas estrategias realmente es consecuente con nuestro centro de gravedad internacional, con nuestras capacidades y con el mercado que hemos elegido. Estas 4 estrategias realmente que forman el modelo internacional deben estar totalmente alineadas. Aquí es donde realmente tenemos que empezar a rompernos la cabeza y ver los mercados no solo como lugares de muchas posibilidades, que si lo vemos así, el mercado potencial para nosotros es todo el mundo, sino que tenemos que empezar a ver exactamente cómo yo puedo desarrollar de manera diferencial cada una de esas estrategias desde mi compañía para que todo salga realmente bien y yo no acabe en los cocodrilos. Vamos a poner ahora un ejemplo de lo que sería una compañía perfectamente alineada en captación de recursos naturales. De los centros de gravedad que hemos visto antes, en las estrategias centrales de internacionalización que hemos visto antes, hemos visto captación de nuevos clientes, hemos visto captación de recursos humanos, hemos visto captación de conocimiento diferencial. Recursos naturales captación de nuevos recursos naturales es uno de los casos en los que realmente se ve más claro. Vamos a imaginar que somos una compañía como Vale do Rio Doce, por ejemplo, la Vale brasileña, y que realmente vemos que el propósito central de nuestra internacionalización es captar recursos naturales allí donde vayamos a internacionalizarnos. Perfecto. Eso tiene que ser el centro de gravedad de todas las decisiones estratégicas que tomemos en nuestro modelo internacional. Y aquí es donde vienen las capacidades clave. Si Vale ha decidido que la estrategia central de internacionalización de su compañía, el centro de gravedad, es captar recursos naturales, las capacidades clave que tiene que tener tienen que ser capacidades del tipo capacidad de identificar, capacidad de extraer, capacidad de procesar y capacidad de transportar estos recursos naturales desde cualquier mercado donde actúe, no cualquier mercado del mundo, sino cualquier mercado donde actúe de una manera diferencial. ¿Lo vemos esto? La propia estrategia central nos condiciona totalmente a tener unas capacidades clave perfectamente engrasadas para poder atacar mercados internacionales. Aquí los señores de Vale seguro que hicieron un análisis y dijeron, pues realmente tenemos estas capacidades. No solo tenemos estas capacidades aquí en Brasil, sino que a través de nuestro equipo hemos visto que podemos trasladarlas a los mercados nuevos donde vamos a atacar. En tercer lugar, ¿qué mercados objetivos son más interesantes para Vale do Rio Doce cuando estamos hablando de internacionalización? En este caso, teniendo claro que el centro de gravedad es captar recursos naturales que tienen las capacidades clave para no solo desarrollar ese trabajo en su mercado, sino poder trasladar estas capacidades de manera diferencial que ofrecen ventajas competitivas a otros mercados, los mercados objetivo de Vale tienen que ser mercados que tengan, en primer lugar, los recursos que ella está deseando, los recursos sus recursos objetivo, y en segundo lugar, que no estén tan lejos como para que sus capacidades se vean afectadas y no consiga realmente cumplir todo el ciclo de identificación, extracción, proceso y transporte. ¿Lo vemos esto? Ahí del mundo ese azul que vemos que realmente se ha reducido muchísimo nuestras posibilidades, las posibilidades de Vale. Aquí posiblemente en tema de mercados objetivos serán mercados que tengan los recursos que ella quiere, pero que sean lo más cercanos posible a Brasil. ¿Sí? Por último lugar, la estrategia de entrada, en este caso específico, será una estrategia de entrada en la que Vale va a conseguir salvar una serie de dificultades que se va a encontrar en los mercados internacionales donde quiera captar estos recursos. Los recursos naturales
están siempre muy protegidos por los gobiernos, con lo que muy posiblemente, o casi en un 100%, diría que la estrategia de entrada tiene que ser una estrategia a través de joint venture, por ejemplo. Tiene que asociarse o tiene que crear una empresa con una empresa local para poder realmente tener acceso a estos recursos. Además de una joint venture o una fusión o una adquisición, cualquier forma de estrategia colaborativa en forma de alianza estratégica tiene que hacer una inversión directa extranjera. Tú no puedes identificar, no puedes extraer, no puedes procesar y no puedes transportar si no tienes una base en el país. Con lo cual, Vale está obligado a tener grandes plantas en cada mercado donde actúe, pero grandes plantas en colaboración o en sociedad con una empresa local. ¿Lo vemos? El centro de gravedad de Vale es captar recursos naturales. Las capacidades clave de Vale le permiten hacer cumplir todo el ciclo de trabajo con estos recursos naturales de una manera eficiente y seguir haciendo negocio. Los mercados objetivo tienen que ser aquellos que tengan los recursos naturales que Vale quiere, pero que estén lo más cerca posible de Brasil, para que sus ventajas competitivas no se erosionen y para que no sea muy caro y consiga el máximo de beneficio posible. Y en cuanto a estrategia de entrada, muy posiblemente estaremos hablando de una joint venture, una inversión directa extranjera, una fusión, una adquisición en mercado que le permita, a través de un socio local, junto con un socio local, cumplir con toda esa estrategia. Aquí, ¿qué vemos? Cada vez que aplicamos esta estrategia en mercados diferentes, nos damos cuenta de que esta estrategia tiene curvas de experiencia y tiene economías de escala. Cuanto más la aplicamos, mejor lo hacemos, más eficientes somos y, por consecuencia, más se fortalecen nuestras capacidades clave, nuestras ventajas competitivas en mercados, en nuestro mercado local. Un caso típico, y esto lo he visto pasar esto con muchas empresas, un caso típico de no alineación estratégica sería una empresa que va a buscar a nivel internacional captar nuevos clientes. Vamos a imaginar que el centro de gravedad internacional de esta compañía en términos estratégicos es incrementar su base de clientes, captar nuevos clientes, y decide ir a un mercado. Pensando en esto, la mayoría de las empresas lo que hacen normalmente es intentar trasladar las capacidades cuando no lo hacen de manera correcta. Intentar trasladar las capacidades clave que le han dado el éxito en su cartera de clientes en su mercado doméstico. Esto normalmente se da gracias a las redes de ventas que tenemos en nuestro propio mercado. Aquí es donde empieza el primer problema. Queremos captar clientes de manera internacional. Vemos que las capacidades clave que tenemos para captar esos clientes son nuestros equipos de venta. Escogemos nuestros mercados objetivo en base a lo que normalmente es gran potencial de mercado. Nos dirigimos hacia grandes mercados, nos dirigimos hacia mercados donde la base de clientes potenciales de nuestro producto es muy grande. Y normalmente, cuando una compañía se equivoca, y he visto pasar eso muchas veces en esta clase de estrategias, escoge una estrategia de entrada como podría ser creación de una filial y demás. Aquí, ¿qué pasa? Que está todo equivocado. Si realmente una empresa solo quiere captar clientes internacionalmente, hay maneras mucho más eficientes que hacerlo a través de intentar coger nuestro propio equipo de ventas y llevarlo a un mercado internacional. Así también nos daríamos cuenta, o en estos casos, estas empresas que se equivocan, escogen los mercados en base al enorme potencial de clientes que hay en cada uno de estos mercados. Y después intentan entrar con una filial propia y en la mayoría de las veces no conocen el mercado. Esto en Brasil es tremendamente corriente, esto pasa muchísimo. Grandes compañías, tanto del sector de gran consumo como del sector de construcción, derechos, grandes bufetes de abogados internacionales, entienden que lo único que quieren es captar clientes, mueven a su gente
en bloque, llevan grandes equipos de personas a un mercado como Brasil, un mercado como podría ser China, un mercado como podría ser India, donde realmente hay un choque cultural tremendo, con lo que la performance, los resultados del equipo de venta del mercado nacional no quiere decir absolutamente nada y no es comparable al resultado de mercados internacionales. Escogen el mercado objetivo por base de clientes, como puede ser Brasil, pero el mayor problema de Brasil es que hay, como hemos visto antes con los cocodrilos, un sistema tributario que es una locura, un sistema trabajista que es una locura, una burocracia que se lo carga todo, por no hablar de la corrupción, que eso es un mal mundial hoy en día, pero por no hablar de esto. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Que además de esto, deciden poner una super oficina o deciden poner una super fábrica o deciden poner para estar en el mercado. Cuando en realidad, y aquí se equivocan totalmente, pierden muchísimo dinero, y esto pasa cada año. Estamos hablando de grandes marcas, no estamos hablando de Pepe de la esquina que tiene una tienda que quiere irse a mercados internacionales. Estamos hablando de marcas de reputación mundial, cometen errores de este tipo. Entonces, ¿aquí qué podrían haber hecho? ¿O qué deberían haber hecho si realmente el objetivo era captación de clientes? Definir perfectamente bien esto, identificar que las capacidades clave que ellos tienen en mercado local, que su equipo de ventas y su metodología de ventas no encajan en diferentes entornos culturales, con lo que deberían haberse asociado, creado una alianza, es pensar en crear una alianza estratégica con alguna compañía local que realmente entienda el mercado y que idealmente ya tenga una red de distribución perfectamente consolidada en el mercado, definir los mercados objetivos no solo en base a un número de clientes, sino también en base a segmentación, dónde realmente está el nicho de mercado que me trae más rendimiento en mi mercado. ¿En qué mercado se encuentra? Hoy en día tenemos lo que se llaman nichos globales. Hoy en día tenemos un grupo de un determinado segmento de mercado en Perú, que se repite en Brasil, que se repite en Colombia, que se repite y esto es lo más coherente y lo más eficiente estratégicamente hablando cuando vamos a captar clientes, ¿no? Y al final, esta estrategia de entrada no tendríamos ni que invertir ni un sol, porque iríamos de la mano de una compañía local con alianza estratégica que ya tendría su estructura, tendría su marca consolidada en el mercado, tendría su notoriedad, tendría su red de distribución y conseguiríamos totalmente captar nuevos clientes con riesgo prácticamente cero y hacer esto mercado tras otro mercado, tras otro mercado, tras otro mercado. Aquí juega una cosa realmente aquí juega una mala pasada, una cosa no muy bonita que tenemos del ser humano, que es soberbia, ¿no? Cuando hemos llegado realmente a un nivel empresarial X, nosotros queremos transmitir y queremos trasladar esto al mundo. Y por esto estos grandes bufetes, estas grandes compañías van directamente invirtiendo y luego pierden un montón de dinero. Ya estamos acabando. La gran prueba y realmente los grandes precursores de la alineación estratégica internacional fueron las compañías multilatinas. Imagino que estáis perfectamente, ¿no? Estamos perfectamente conscientes y conocemos el fenómeno de las multilatinas. El comercio internacional o la internacionalización se produjo de una determinada manera hasta hace prácticamente poco más de 10 años. Hace 10 años, ¿qué pasó? Una serie de compañías de mercados latinoamericanos entraron como un cañón en la lista de las 500 compañías mayores del mundo, de la noche para el día, sin que ni uno de los grandes players de la lista se diera cuenta. Y no entendieron por qué. Muy bien que son campeones nacionales, ¿no? AGE, Cemex, Belcorp, son campeones nacionales, son empresas que se han fortalecido mucho en el mercado donde actúan en Latinoamérica, pero ¿qué hicieron? Ellos se dieron cuenta de que cuando estaban alineados de manera estratégica en mercados internacionales, ellos podían reproducir el crecimiento internacional a una velocidad que ninguna otra compañía de mercados maduros pudo hacer. Especialmente porque ellos ya se encontraban en mercados emergentes y el foco eran otros mercados emergentes que eran muy complicados para empresas de mercados y sectores maduros. Compañías como AGE, compañías como Vale, compañías como Cemex, compañías como BIT, China, y muchas más, empezaron a
generar este círculo virtuoso de diseño estratégico, capacidad de elección de mercado y estrategia para mejorar estas capacidades, de manera que cuando se dieron cuenta ya estaban en 10, 15, 20, 30 mercados y estaban ganando muchísimo dinero. Este es el auténtico ejemplo. Tenemos el ejemplo exactamente opuesto, que sería el de las montadoras de coches. No sé si alguien está en el sector de la automoción, montadoras de coches, pero ese modelo internacional, que sería yo pongo la ingeniería en un lugar, yo pongo la montadora en otro lugar, eso está condenado a morir, realmente. En esta decimos que ellos no lo saben, pero que de hecho hasta en poco tiempo no habrá ni coches, al menos como los entendemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que no hay que intentar ser el mayor, ni enseñar todo lo que podemos hacer en los mercados, sino diseñar una estrategia internacional que sea totalmente eficaz y eficiente y que cada vez consigamos que nos traiga los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y el mínimo coste posible. Y aquí es cuando encaja todo. Estamos en un mundo en auténtica turbulencia, estamos totalmente dentro de una serie de tendencias mundiales que realmente afectan todo lo que hacemos. De hecho, afectan todo lo que hacemos y muchas cosas las afectan de manera que aún no podemos ni imaginar, porque cosas como la tecnología se está moviendo a un ritmo que realmente es asustador. Realmente es asustador. A todo esto, lo único que podemos hacer como directores internacionales, como directores generales, como consultores o como emprendedores es diseñar este modelo internacional de la manera más eficiente posible. Pensando en que aquella razón que yo decido o que yo escojo como el centro de mi estrategia internacional tiene que ser seguida siempre. No puedo entrar en un mercado a buscar recursos naturales y en otro mercado a buscar clientes. Porque de esta manera estaré diversificando, estaré lanzando recursos para todos lados, estaré esforzándome en poner en marcha estrategias que son diferentes. Y eso realmente va a traer mucho perjuicio para mi compañía. En segundo lugar, identificar claramente cuáles son nuestras capacidades clave. No podemos competir con todo el mundo, pero tenemos que ser los mejores en aquello que hacemos. Aunque seamos los mejores para un nicho de mercado muy pequeño en el mundo, eso nos hará muy rentables. En tercer lugar, escoger qué mercados queremos atacar en base a cómo realmente queremos que sea nuestra internacionalización en términos de propósito, nuestras capacidades clave que sean totalmente trasladables a ese mercado, y el mercado que ofrezca el mayor atractivo para nosotros, teniendo muy en cuenta que la variable cultural pesa muchísimo. O sea, podemos tener un mercado enorme, de acuerdo, como puede ser China, pero es un mercado muy difícil para muchísimas compañías porque hay un choque cultural tremendo. Y por último, el tema de que realmente tenemos que apoyar o tenemos que consolidar toda esta estrategia internacional en la manera como entramos en el mercado donde queremos actuar. ¿Lo vemos? Muchísimas gracias. Tendremos un tiempo de preguntas. Si hay alguna pregunta. Por favor. ¿Sí? Necesitan un... Sí. Creo que sí es fácil, sí hay bien, perfecto. Una buena voz. Vale. Felicitaciones, Javier, gracias por tus aportes por el sistema de estrategias internacionales. Tengo la oportunidad de estar haciendo, yo soy el auditor, de estar ¿Se oye? Espera. A ver. Lo que no sé cómo se enciende. Yo tengo dos, pero no sé cómo se... ¿Alguien sabe cómo se enciende, Juan? Gracias. Hay otro también. Perfecto. Es para él. Por favor. Gracias, Javier, por Sí. aportes,
conocimientos. Y te comentaba que por motivos de trabajo yo contacto con las empresas internacionales, ¿no? Se da el caso que conozco una empresa de Brasil, que es la que estoy en una auditoría, de que ellos tienen un proyecto por desarrollar entre 2015 y 2017, ¿no? Ajá. Pero por problemas burocráticos estamos en 2017 y todavía ese proyecto se va a alargar hasta 2019, ¿no? Lo que esas situaciones que a veces son coyunturales, externas, como se en este momento, como tú comentas, pues, que hay mucha ilusión, claro, entusiasmo, ¿no? Se empieza con fuerza y de pronto se truncan por... Así es. En este caso, una empresa que da un servicio minero, pero la empresa minera tuvo ciertos problemas y bueno, ellos tienen acá equipos internados temporalmente, tienen ingenieros contratados y todo eso, entonces hace que el negocio que inicialmente tenía una proyección, una habilidad, todo eso se ve disminuido, ¿no? Sí. Eso es lo que quería, bueno, como ves tú estos efectos de la política también del país, el robo minero de Brasil es muy importante, ¿no? Sí. También entiendo de que también la parte económica y la parte política también tiene cierto afectación, ha tenido cierta afectación en este rubro, ¿no? Sí, gracias. Sí. Por favor. En tema, aquí entraríamos dentro de lo que hablábamos del tema de recursos naturales. Siempre caemos en manos de burocracia porque los recursos naturales, aunque un país pueda presentarse internacionalmente abierto a compartir estos recursos naturales, siempre están tremendamente protegidos. Entonces, en realidad, siempre tenemos que esperar algún tipo de inconveniente en términos de burocracia. Y yo aquí siempre digo lo mismo. Cualquier compañía, ¿es brasileña que quiere entrar aquí o aquí que quieren ir para Brasil? De Brasil para acá. De Brasil para acá. Cualquier compañía que quiera internacionalizarse, que haya definido cuál es su estrategia y quiere entrar en un mercado, tiene que estar preparado para lo que yo llamo la travesía del desierto. O sea, no puedes empezar a entrar en un mercado internacional esperando que tengas un retorno en el plazo de 6 meses. Sino que tienes que prepararte un tiempo prudente para que realmente puedas hacer frente a cualquier eventualidad que tengas que atrase el proyecto, ya sea burocracia, ya sea cambios en la legislación, que esto pasa muchísimo, especialmente en América Latina. Los abogados tenemos aquello que se llama... Bueno, yo no soy abogado, ¿no? ¿Hay abogados aquí? Hay aquello que se llama legislación dinámica, ¿no? En América Latina, con lo que en realidad la legislación puede cambiarse muy rápidamente, pero hay que estar muy preparado para esto siempre. Que sepamos que dentro de esta turbulencia mundial, y especialmente hoy, la política en toda América Latina y en el mundo en general no es una cosa que nos acompaña para hacer negocios internacionales, ni mucho menos. Tenemos que estar preparados para eso. Muchas gracias por su pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Qué estrategia recomendaría para internacionalizar productos de compañías tecnológicas dentro del mercado local? Si una compañía tecnológica de afuera se quisiera introducir al mercado peruano. Si quisiera introducir el mercado peruano. Aquí hay un caso que se ha hecho en casi todos los mercados que están muy desarrollados en tecnología. Puedo saber exactamente qué tecnología es, porque tecnología es como... Es software en general. En el caso de software, ahí lo que realmente se ha hecho mucho siempre ha sido encontrar, obviamente hay una base de trabajo que se ha hecho en ese software internacional, por decirlo de alguna manera, que tiene que adaptarse a unas variables culturales en el mercado nacional a través de vamos a decir, unos adaptadores, ¿no? Unas personas que cojan que tomen este software y lo transformen en algo culturalmente aceptable y de éxito en el mercado. Y aquí lo que pasa siempre es que, y en toda América Latina en general, el mercado del software está tremendamente atomizado. O
sea, no hay grandes players, solo ahora hay algunas tentativas a través de compras y adquisiciones en los mercados más importantes, pero mi recomendación sería buscar unos desarrolladores locales que adapten ese software a la naturaleza y a las variables culturales locales, encontrar un nicho de clientes que sea realmente vamos a decir, rentable y suficientemente grande como para que justifique una entrada en un país, un case de éxito, hay que saber que realmente sería buscar una gran compañía, ponerle el software gratis para poder mostrar Toda en América Latina en general somos muy desconfiados. Podemos tener delante el mejor producto del mundo que si no lo tiene alguien que yo conozco, no funciona. Entonces el case es muy importante y a partir de este case una buena estrategia de comunicación, principalmente digital a través de redes sociales y demás, yo creo que y ahí pasaría lo que pasa en todos los mercados. Llegaría a un punto en el que tomaría otro nicho de mercado y ahí con tiempo se puede desarrollar. Pero el primer nicho es lo que es importante. Gracias a ti. Entiendo, me parece entender los propósitos centrales, pero ¿podría hacer un pequeño ejemplo sobre lo que sería la captura de nuevo conocimiento? Sí. Hay muchísimas compañías internacionales, y eso el ejemplo claro es Silicon Valley, por ejemplo. Hay muchísimas compañías internacionales que, aún teniendo su trabajo en Europa, en cualquier lugar de América Latina, ponen una pequeña oficina en Silicon Valley, por ejemplo, para estar cerca de centros de innovación abierta, innovación cruzada, lugares donde el conocimiento se reparte de una manera, vamos a decir, con menos miedo, porque aquí en América Latina aún tenemos un poco de miedo a esto de yo no voy a decirte lo que he inventado, porque si no tú me lo vas a copiar y demás, y allí se reparte de una manera mucho más abierta. Entonces Silicon Valley, el Valle de Silicio, sería un ejemplo claro de esto, un centro de innovación abierta, donde nos instalamos, estamos en contacto con muchas empresas, ahí no tendremos realmente un rendimiento muy importante, porque en realidad lo único que hacemos es invertir y sacar, y lo invertimos en nuestro mercado local, estos conocimientos diferenciales que nos ayudan a tener mayores ventajas competitivas en el mercado local. Gracias. Buenos días. Buenos días. Por experiencia, bueno, yo trabajo en una empresa que es de servicios extranjeros, en este caso, migratorios. Intentamos también abrirnos al mundo, y en su experiencia pues quisiera saber qué tan complicado es esta capacidad diferenciadora que tenemos en la empresa, trasladarla a un mercado internacional. ¿Ese mercado lo va a aceptar fácilmente o hay que conversar, o es bien complicado que, por ejemplo, un mercado como Brasil o Argentina acepten este algo diferenciador que tenemos en Perú? Claro. Muy buena pregunta. La internacionalización de los servicios es la barrera que ahora mismo estamos intentando superar, todas las grandes compañías del mundo. Aquí partimos de una premisa. La prestación de servicio está, aún teniendo vamos a decir, una oferta de valor central, unos elementos colaterales y demás, se basa en confianza. Entonces la cuestión es hasta qué punto su compañía puede generar confianza en el lugar donde va a introducirse. Y aquí es donde nos damos cuenta muchísimas veces, como decía antes, que solos, en este caso, no podemos ir, porque no tenemos ni un histórico de trabajo en el mercado, aunque tengamos, imagino que vosotros tenéis procesos y metodologías muy buenos, que en Brasil no hay tantos, porque vosotros sois mucho más estructurados que los profesionales brasileños. Necesitarás siempre de una empresa brasileña para que él ponga la notoriedad de marca en el país. O sea, un newcomer, o alguien que acaba de empezar, y especialmente que solo tiene una trayectoria de éxito en otro mercado, y que no se entiende que tiene un conocimiento profundo del mercado donde quiere actuar, aunque lo tengas. No puedes decir, oye, acabo de montar una empresa y tú puedes tener muchísimo conocimiento, pero realmente no lo estás transmitiendo al mercado. No genera tanta confianza como una local. Entonces, ahí mi sugerencia sería una alianza estratégica en cualquiera de sus niveles de compromiso y obligación, desde una informal hasta una
fusión o adquisición con una compañía local, que ellos ya tengan una marca, ya tengan realmente un conocimiento del mercado, principalmente ya tengan unos canales de distribución abiertos, porque ellos, esta es la clave también, tener los canales de distribución de captación de expatriados abiertos, y vosotros ponéis aquello que ellos no tienen, que seguramente será el tema de proceso, metodología y demás, y una relación win-win totalmente. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido Juan. ¿Sí? Hemos hablado de la internacionalización y de las bondades de algunas de las estrategias. Sí. Señalaba que alianzas por un lado y dentro de eso joint ventures actividad. Pero al mismo tiempo, ¿cuáles serían los inconvenientes? Porque has hablado de la travesía, el desierto, pero ¿qué cosas o qué riesgos uno tendría que estar preparado a asumir? Y por un caso, por ejemplo, conocido también en escuelas de negocios, y es que EADS, que es la matriz de Airbus, se fue a Asia, no hablo de China, muchísimo antes, se fue a Filipinas, y hicieron una joint venture y terminaron copiándole la tecnología, poniendo una fábrica de aviones y comiéndoles el mercado a partir de la tecnología que tomaron. Es decir, las propias asociaciones, las joint ventures o como sea, también tienen sus riesgos, ¿no? De hecho, en algunos países en donde incluso es obligatorio entrar con una joint venture si es que quieres estar en el país, como puede ser Arabia Saudí o otros mercados. ¿Cuáles serían los riesgos o cuáles serían esas cosas que uno tiene que mirar un poquito más? Y ya has empezado la charla diciendo que todo el mundo es muy optimista y luego el mar al final está lleno de cocodrilos. ¿Cuáles serían esos riesgos? ¿En qué cosas tendríamos que prestar muchísima atención, además de pensar y estructurar toda la estrategia? Muchas gracias, Juan. Bueno, la lista es bien grande. En primer lugar, lo que tenemos que ver siempre es que el país donde vayamos a introducirnos, donde vayamos a introducir nuestra compañía, ofrezca seguridad legal. Eso parece medio obvio, pero es realmente así. En muchos países de América Latina, hasta hace relativamente poco, si entraba una compañía internacional y iba a pleitearse con una compañía local, lo tenía muy mal. Sí que podía irse para su país porque realmente nunca le iban a hacer caso. Es ahora que esta seguridad legal empieza realmente a tener un poco más de sentido y ser exactamente una realidad en mercados internacionales como Brasil, que estamos hablando de mercados muy complicados, China, India, estamos hablando de mercados realmente complicados. Pero en primer lugar, yo diría dos cosas. O sea, dentro de ese bolo azul, de ese mundo, esa potencialidad global, decir en primer lugar, ¿qué país me ofrece seguridad legal? ¿No? Para que un día puedo tener algún tipo de litigio con mi socio local o con un consumidor o con quien sea y puedo salir muy mal parado. Y en segundo lugar, que parece medio obvio, pero muchas veces también nos equivocamos en eso, que podamos repatriar los beneficios de una manera tranquila, porque realmente hay muchísima gente que monta en nivel del mercado tal que bien crece y ahora qué hago con el dinero que no lo puedo sacar. Entonces, primero hago estas dos cosas. Del caso de todas las multilatinas que hemos presentado aquí, y de hecho ya era eso, pero ahora es muchísimo más, las alianzas estratégicas en cualquiera de sus 5 formas, dependiendo del nivel de compromiso entre aliados, es la estrategia más usada por las compañías que están creciendo más internacionalmente. El gran problema y el gran riesgo que tú ya has traído un poco en tu pregunta, aproximadamente el 70% de las alianzas estratégicas mueren. Y cuando mueren, no es que es como un matrimonio, no es aquello de yo me he casado y cuando me voy tan tranquilo. O sea, uno de los dos o los dos sufre mucho en el camino. Desde copias, como decía Juan, hasta perder realmente muchísimo dinero, no poder entrar en un país, tener un mercado totalmente quemado para nuestra empresa. O sea, realmente las consecuencias son graves. ¿Cómo, para ver de cómo realmente podemos asegurar el éxito de estas alianzas estratégicas, podríamos hacer otra conferencia, pero básicamente que haya realmente un encaje estratégico. En primer lugar, es muy importante. O sea, los objetivos estratégicos de una compañía nunca serán iguales que los objetivos estratégicos de otra compañía, pero como mínimo que miren hacia el mismo lugar,
que tengan realmente también encaje cultural, de compañías, países, estoy pensando en cultura país y pensando en cultura corporativa, que tenga realmente también encaje relacional. Es muy importante saber quién está al frente de la compañía, es muy importante. Bueno, y podríamos hablar también de tener una función dedicada a una persona que se dedica a gestionar específicamente esta alianza, ¿no? Y luego encaje estructural. Uno de los mayores problemas que hay cuando nosotros nos vamos a un mercado internacional y queremos asociarnos o tener una joint venture con alguna compañía es que primero pensamos en asociarnos con la mayor. Aunque nosotros seamos pequeños, nosotros pensamos, o como decimos en España, ¿no? Ande o no ande, la burra grande, ¿no? Entonces quieres el mayor pensando que ese mayor te va a traer el mayor éxito posible. Y esto es estar condenados al fracaso. O sea, cuando hablamos de este encaje estructural, quiere decir que tenemos que ser compañías que tengamos más o menos el mismo número de trabajadores, más o menos la misma facturación, porque si no, ¿qué pasa? Entramos en comportamientos y dinámicas oportunísticas que normalmente el pequeño piensa, el grande me va a tirar de en medio. Entonces, tú ya empiezas a aprovecharte del grande antes de que te hayan tirado de en medio y eso genera unas dinámicas que acaba llevando la joint venture o la alianza estratégica a la muerte. Entonces, en primer lugar, seguridad legal, en segundo lugar, repatriación de beneficios y en tercer lugar, crear esta joint venture, esta alianza estratégica, teniendo claro todas estas variables de encaje que son importantísimas. Una alianza estratégica tiene que prepararse, aunque sea informal, pensando en que en un futuro puede ser una fusión. Entonces, si ahí es, ¿con quién querías casarte? Y aquí y esto no se puede hacer de un día para otro. Pero tienes que salir, darte la manita, pasear, ¿no? Ir a cenar, charlar mucho, ¿no? Y luego pues entonces es cuando llegamos a hacer esta alianza estratégica y si hemos escogido y conocemos bien a la persona, empresa, con quien lo hacemos, tendremos éxito. Muchas gracias, Juan. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a poner a otra. Exacto. Gracias. Gracias, Juan. Oye, un café si quieres ahora. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Espero les haya interesado el tema de hoy. Igualmente me gustaría invitarles al próximo miércoles. Tendremos una charla del doctor Carlos Rueda para hablar sobre el liderazgo. Igualmente la semana que viene tenemos un debate sobre socioeconomía con 4 de nuestros mayores expertos y que estarán hablando de gestión, pero esto se lo volveremos a anunciar. Muchísimas gracias, les invitamos a un café para seguir conversando sobre estos temas. Para ponerle en líquido.